Te cuento que hasta el jueves pasado, el actual proceso electoral sumaba 82 asesinatos, 34 de esas víctimas aspiraban o ya estaban postulados como candidatos en el actual proceso electoral, cuya temporada de campañas, como le decía yo un poco más temprano, concluye justo el día de hoy. Vamos a hablar sobre la violencia política que se ha dado en la actual temporada electoral. Nos acompaña Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, que ha hecho un seguimiento muy puntual de los diferentes crímenes que se han dado en el actual proceso. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Oye, bueno, ¿cómo termina este proceso? ¿Cuáles son los datos que tienen el laboratorio electoral? Mira, el día de mañana sacaremos nuestro último reporte porque, pues, como hemos visto, estos días han habido una ola importante de violencia nuevamente, varios ataques, algunos asesinatos, varios hechos más de violencia. Entonces estamos actualizando la última información. Llevamos más de 270 casos de violencia, Uh-huh. llevamos 36 candidaturas o precandidaturas asesinadas, más de 85 asesinatos en general en la elección. Estamos ante la elección más violenta en la historia del país, con constantes amenazas, ataques, incluso secuestros, asesinatos en contra de los candidatos, candidatas, sus familiares y su equipo cercano. Creo que es una situación que debe de preocupar bastante. Bueno, pues como sabes y como sabe nuestra audiencia que escucha el programa, el día de ayer en Palacio Nacional se pusieron en duda estas cifras que ha dado Laboratorio Electoral y otras organizaciones sobre la violencia en las actuales campañas, y me gustaría pues conocer tu punto de vista y también pues que le puedas contar a nuestra audiencia respecto de la metodología que sigue Laboratorio Electoral. Claro, bueno, de entrada pues, hay que decirlo, es la segunda vez que el gobierno da a conocer cifras de ataques o asesinatos, de violencia en estas elecciones. En las dos ocasiones son cifras bastante menores a las que hemos manejado. De hecho, algunas de las organizaciones coincidimos, tenemos diferentes metodologías, pero por ejemplo Integralia y nosotros coincidimos en el número de asesinatos prácticamente. Uh-huh. A nosotros lo que nos parece es que, bueno, el gobierno federal hace señala unas cifras y no dice de dónde las obtiene, cómo las obtiene. Hay Uh-huh. un punto importante, habla de candidaturas y precandidaturas. Hay que decirlo, nosotros también estamos contando aspiraciones. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los partidos políticos no hacen formalmente un proceso interno de selección de candidaturas o de precandidaturas, Uh-huh. y en ese sentido nunca oficialmente hay precandidatos, sino hay aspiraciones, quienes están buscando una candidatura, quienes así lo manifiestan, quienes así lo declaran, pero el partido realmente no hace ningún proceso. Y Uh-huh. bueno, el término de precandidato es un término legal. También hay que decirlo que, bueno, las cifras del gobierno siempre buscan ser a la baja porque ellos buscan ser congruentes con su discurso de que el país es pacífico, de que no hay la violencia que se señala y demás. Entonces, toda esta situación realmente lo que genera es que están desconociendo la realidad y están normalizando la violencia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la minimizan y consideran que no es una situación grave cuando sí lo fuera. Ahora que ya están aquí observadores electorales internacionales, he platicado con algunos de ellos y les parecen escandalosos los datos. De hecho, algunos han señalado que si en sus países hubiera estas cifras de violencia, las elecciones se hubieran suspendido, porque consideran que no habría condiciones. A mí me parece que no es el caso de México, porque la violencia está sumamente focalizada, pero sí creo que estamos ante una situación que el gobierno no puede desconocer y, lejos de minimizarla, tiene que enfrentar la realidad y atajarla. ¿Por qué crece la violencia? Porque justamente el primero en desconocerla o minimizarla es el gobierno. Y además lo dijeron ayer como si 22 homicidios, y coincido contigo que pues no sé de dónde salió esa cifra porque no lo precisan, como si 22 homicidios fueran pocos.
Exactamente, sí, lo dicen como si, exacto, para ellos es una minimización de la violencia. Nosotros tenemos nombre y apellido de cada una de las personas que ha Y sido así lo van a asesinadas. publicar, ¿verdad? En su Y, último informe. y así lo publicamos. ¿Por qué? Porque pues son personas que han dado la vida por este país, por las Ujú. elecciones, porque creen que llegar a un cargo de elección popular puede contribuir a algo, y ahí han dejado la vida y han dejado familias, han dejado amistades, han dejado pues gente aquí que el gobierno, pues para ellos es nada más una cuestión mínima, que sin importancia, y creo que no es así, no se debe de ver de esa manera. Hacer elecciones y ser candidato en unas elecciones les está costando la vida a las personas, y creo que en Sí. una democracia eso es inaceptable. Arturo, vamos a estar pendientes del último informe que presenten ustedes y creo que también le vamos a dar seguimiento a lo que sucede con cada uno de esos casos en la justicia, a ver si hay investigaciones y procesos en contra de los presuntos responsables. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Desde luego, Pascal, muy buen día. Gracias. Arturo Espinosa Silis es director del Laboratorio Electoral.